Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de las relaciones, los rumores y los dramas que nos encantan. Hoy prepárense porque tenemos un tema que les va a tocar el corazón, o por lo menos, les va a sacar una lagrimita. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el aliento con su química en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Y es que los rumores no paran, las teorías conspirativas florecen y sobre todo, el recuerdo de esa conexión tan especial sigue vivo en nuestros corazones. Pero hoy, no vamos a hablar de reconciliaciones imposibles ni de indirectas en Instagram. Hoy vamos a recrear con la imaginación y la información que hemos recopilado, un momento que muchos fans se imaginan, la despedida final, ese adiós en el aeropuerto que pudo haber sido, ese momento agridulce lleno de emociones encontradas. Así que agarren sus pañuelos, preparen sus corazones y acompáñenme en este viaje emocional a través de este escenario ficticio, pero que en el fondo, refleja el sentir de muchos que seguimos creyendo en el poder del amor, aunque a veces no dure para siempre. Y antes de que empecemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Si aman el chisme turco tanto como yo, si disfrutan de las teorías locas y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ahora sí, vamos al drama. La escena se desarrolla en un aeropuerto bullicioso, un lugar de llegadas y partidas, de reencuentros y despedidas. El ambiente está cargado de emociones, de abrazos apresurados y de lágrimas silenciosas. El zumbido constante de los anuncios por megafonía, el arrastrar de las maletas, el eco de las conversaciones en diferentes idiomas, todo contribuye a una sinfonía de caos controlado, un telón de fondo perfecto para el drama que está a punto de desarrollarse. En medio de este caos, se distingue una figura familiar, Hande Erçel, con su belleza natural y su mirada triste. Su rostro, usualmente radiante y lleno de vida, ahora luce pálido y demacrado. Sus grandes ojos marrones, que brillaban con intensidad en la pantalla, ahora están velados por una profunda melancolía. A su lado, aunque a una distancia prudente, se encuentra Kerem Bürsin, con su carisma innegable, pero con una sombra de melancolía en el rostro. Sus hombros, usualmente erguidos con confianza, ahora parecen encorvarse bajo el peso de una carga invisible. Su sonrisa, tan característica y contagiosa, ha desaparecido, reemplazada por una expresión de profundo arrepentimiento. No se han visto en días, semanas quizás. El tiempo que antes parecía volar a su lado, ahora se ha arrastrado lentamente, cada segundo sintiéndose como una eternidad. La distancia física y emocional se ha instalado entre ellos como un muro invisible, separándolos a pesar de la proximidad. Los compromisos profesionales, las interminables jornadas de rodaje, las entrevistas y los eventos públicos, han consumido su tiempo y energía, dejándolos sin espacio para ellos mismos. Las presiones mediáticas, los paparazzi acechando cada uno de sus movimientos, los titulares sensacionalistas y las especulaciones constantes, han erosionado su privacidad y han añadido una capa de estrés a su relación. Los rumores, las insinuaciones maliciosas y las historias inventadas, han sembrado la duda y la desconfianza, envenenando lentamente la atmósfera entre ellos, todo ha contribuido a crear una atmósfera tensa y complicada. Pero hoy, en este aeropuerto, un lugar donde los finales son inevitables, el tiempo parece detenerse por un instante, permitiéndoles enfrentarse a la realidad y despedirse. Hande mira a Kerem a los ojos, buscando en ellos una respuesta, una señal de que aún queda algo, de que todo no está perdido. Intenta leer en la profundidad de su mirada, escudriñando cada detalle, cada matiz, con la esperanza de encontrar una chispa de ese amor que una vez los unió. Busca el brillo en sus ojos, la calidez en su sonrisa, la conexión que sentían con solo mirarse. Pero lo que encuentra es una mezcla de cariño, un remanente del amor que compartieron, arrepentimiento por las cosas que no hicieron o que hicieron mal, y una profunda tristeza por el final inevitable de su historia. Él le devuelve la mirada, sintiendo el peso de las palabras no dichas, de las oportunidades perdidas, de los errores cometidos. Ve en sus ojos el reflejo de su propio dolor, la confirmación de que ambos están sufriendo la misma pérdida. Tengo que irme, dice Kerem, con la voz quebrada. La frase sale de sus labios como un susurro, apenas audible por encima del bullicio del aeropuerto. Pero para Hande cada palabra resuena en su interior como un trueno, marcando el final de su cuento de hadas. Me espera el vuelo. Hande asiente en silencio sin poder articular palabra. Su garganta se ha cerrado por la emoción, impidiéndole hablar.
Siente un nudo en el estómago, una opresión en el pecho, una sensación de ahogo que la paraliza. Las lágrimas empiezan a resbalar por sus mejillas, humedeciendo su piel. Él levanta la mano para acariciarle el rostro con la intención de secar sus lágrimas y consolarla, pero se detiene a mitad de camino, como si temiera romper la frágil barrera que los separa. Sabe que un simple contacto podría desencadenar una avalancha de emociones, una explosión de sentimientos que no pueden controlar. Cuídate, susurra él con la voz temblorosa. La frase, aunque simple, está cargada de significado. Es un deseo sincero de que ella esté bien, de que encuentre la felicidad en el futuro. Sé feliz. Ella cierra los ojos por un instante intentando contener el llanto. Se aferra a la esperanza de que él también pueda encontrar la felicidad, aunque sea lejos de ella. Tú también, responde con un hilo de voz. Por favor, sé feliz. Un largo silencio se instala entre ellos, un silencio cargado de significado, de recuerdos compartidos, de promesas rotas. En ese silencio se escuchan los ecos de sus risas, los susurros de sus confidencias, los latidos de sus corazones enamorados. El tiempo parece suspenderse mientras se miran a los ojos, intentando grabar en su memoria cada detalle del otro. Quieren recordar su rostro, su voz, su olor, para poder aferrarse a esos recuerdos en los días venideros. Kerem da un paso atrás, separándose de ella. El movimiento es lento y doloroso, como si estuviera arrancando una parte de sí mismo. La mira por última vez con una expresión de dolor en el rostro, y se gira para caminar hacia la puerta de embarque. Cada paso que da es una tortura, cada centímetro que se aleja es un recordatorio de lo que están perdiendo. Ande lo observa alejarse, sintiendo como su corazón se rompe en 1000 pedazos. Cada paso que da Kerem la aleja más de él, la aleja de esa felicidad que creyó haber encontrado a su lado. Siente que una parte de ella se va con él, dejando un vacío irreparable en su interior. Las lágrimas corren libremente por sus mejillas, mientras observa cómo su figura se pierde entre la multitud. De repente él se detiene, se gira y la mira por última vez. Sus ojos se cruzan a la distancia, transmitiéndose un mensaje silencioso, un adiós definitivo. En esa mirada, se despiden de su amor, de sus sueños, de su futuro juntos. Kerem levanta la mano en un gesto de despedida y desaparece tras la puerta de embarque. Ande se queda allí de pie en medio del aeropuerto sintiendo el vacío que ha dejado su partida. El bullicio a su alrededor parece desvanecerse, el mundo se vuelve borroso. Solo queda ella con el corazón roto y la esperanza perdida. Siente que se ha quedado sin aliento, sin fuerzas, sin rumbo. La multitud sigue su curso, ajena al drama que acaba de presenciar. Las personas van y vienen, apresuradas por llegar a su destino, sin darse cuenta del dolor que está sintiendo Ande. La vida continúa, pero para Ande algo ha cambiado para siempre. Un capítulo se ha cerrado, un sueño se ha desvanecido. Pero a pesar del dolor, queda un rayo de esperanza. Una pequeña chispa de fe que se niega a extinguirse. Quizás en algún momento, en algún lugar, sus caminos se vuelvan a cruzar. Quizás el destino tenga otros planes para ellos. Quizás, algún día puedan encontrar la manera de volver a estar juntos. Mientras tanto, solo queda el recuerdo de un amor intenso y una despedida en un aeropuerto, un adiós que rompe el corazón. Pero incluso en el dolor, hay belleza, la belleza de un amor que fue real, que fue intenso y que siempre estará grabado en sus corazones. Bueno, mis amores, ¿qué les pareció esta recreación? Sé que es un poco triste, pero también es un reflejo de lo que muchos fans sienten y se imaginan. Al final, las relaciones son así, a veces terminan, a veces duelen, pero siempre nos dejan una lección. Una lección sobre el amor, sobre la pérdida, sobre el crecimiento personal. Y aunque el final sea triste, siempre podemos aprender algo de la experiencia. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya tocado el corazón. He puesto todo mi corazón en esta recreación, intentando transmitir la emoción y el dolor que imagino que sintieron Ande y Kerem. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que esta despedida pudo haber sido así? ¿Qué piensan de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones han aprendido ustedes de sus propias experiencias amorosas? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista.
Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y estar al tanto de todo el chisme turco. Tengo muchas más historias, rumores y dramas que compartir con ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Y recuerden, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.